Bienvenidos a Pizarrón en la Red. Muy contentos porque estas semanas se respiran vientos de cambio muy importantes en Venezuela. Sin duda alguna que el evento del 6D marcará la historia contemporánea de este país como expresión realmente extraordinaria de valor de un pueblo que definitivamente precisa con urgencia, clama con urgencia cambios profundos. Desde esta humilde tribuna, nuestra mayor felicitación al pueblo venezolano especialmente y también un voto de confianza y un saludo y una felicitación también a estos nuevos diputados que tendrán una tarea muy compleja, una tarea en la que van a necesitar nuestro apoyo permanente de todo el pueblo. Todos los diputados sin excepción que conforman esa asamblea terminarán comprendiendo tarde o temprano, ojalá pronto, el papel que tendrán que desempeñar en los grandes cambios que este país precisa. Y bueno, ya inmediatamente se empezó a producir un conjunto de reacciones desde el alto gobierno, entre ellas, pues bueno, nuevamente un esquema que se ha repetido en el pasado, de una cantidad de renuncias de ministros. Tendríamos que llamarlos ministros renunciados, porque el presidente pidió que todos colocaran su cargo a la orden. Eso pareciera tener sentido en algún contexto, sin embargo, bueno, lamentablemente también nos lleva a otro tipo de reflexiones, como por ejemplo, bueno, ¿qué va a ocurrir con la política educativa, especialmente ahora, si esos ministros que están actualmente, bueno, son removidos o no son ratificados nuevamente? Y bueno, es lamentable porque es un ir y venir nuevamente. Parece que en este país cualquiera de verdad definitivamente puede ser ministro de Educación, se prescinde de él de una forma que bueno, que lamentablemente a veces no permite ni siquiera cierta continuidad, salvo raras excepciones, ¿no? Eso también significa un problema de gestión, significa un problema de todo el tiempo un nuevo reinicio, de todo el tiempo un nuevamente me entero de qué es lo que ocurre y denme tiempo, en fin, pues. Pero bueno, haciendo la salvedad de que eso no ocurra en esta ocasión y que, bueno, independientemente que no estamos de acuerdo o que no compartimos quizás muchas de las cosas que puedan estar haciendo en su gestión, el país vive un momento en donde se precisa de atender con muchísima mayor urgencia los grandes problemas, especialmente en el ámbito educativo. No podemos dejar de comentar un infeliz comentario, una infeliz afirmación que realizó el ministro renunciado Rodolfo Pérez, egresado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y que en una reunión pública manifestó acerca del tema estaban hablando de la reforma curricular, etcétera, y bueno, y cuando se refirió a la UPEL, se refirió a la UPEL de una manera de verdad terrible, y debemos cuestionar esa conducta. No se puede renegar de la casa de la madre que le dio la formación a uno, aunque uno pueda estar disgustado en un momento dado con alguna situación, es la universidad y la universidad se respeta. La UPEL se respeta, señor ministro Pérez. Usted no puede afirmar por ahí en todas partes que la UPEL es un veneno, que usted no puede renegar de esa universidad. Universidad, bueno, que lo formó a usted y de la que su padre también es un hombre sumamente importante en la historia de la creación de esa universidad. Creo que debe usted moderar su vocabulario o debería aclarar muy bien de qué se trata o qué es exactamente lo que usted quiere decir, porque no se ve bien atacar al alma mater. Tarde o temprano la historia cobra esas cosas. Debemos decir también entonces, bueno, hoy tenemos el privilegio, hoy vamos a referirnos especialmente al tema educativo, tenemos el privilegio, nos acompaña el doctor Luis Bravo Jáuregui, profesor, investigador de la Universidad Central de Venezuela, una personalidad muy importante en el mundo de la educación, un trabajo de años de seguimiento del tema educativo, director, coordinador del Centro Nacional de Seguimiento de la Educación José Luis Salomón, de Un Nuevo Tiempo, y bueno, persona que lleva un pulso muy cercano del tema educativo a través de sus publicaciones, especialmente el trabajo que se realiza en memoria educativa. Bueno, doctor, bienvenido nuevamente a este su espacio.
muy contentos como estamos del tema de la nueva asamblea, todo eso. Bueno, tenemos que empezar a abordar también el tema educativo desde la óptica bueno, qué debería ser, cuál debería ser la agenda en materia educativa, cuáles son los pendientes, que son muchos, que tenemos en este momento en el ámbito de la educación. Se habla de que, bueno, la terrible crisis económica es la prioridad, pero una crisis económica de verdad no se resuelve a mediano y a largo plazo sin contar con los recursos de la educación, sin contar con la formación, sin contar con esa, digámoslo así, con ese capital humano que es fundamental formar o recapacitar en todo caso, en muchos casos, reorientar quizás muchos esfuerzos que se han hecho desde el alto gobierno en los últimos años, como las misiones, en fin, pues o sea, hay una serie de aspectos fundamentales y la educación atraviesa temas tan sensibles, no solamente como la producción, sino también como la inseguridad, darle oportunidades de vida, que el venezolano pueda cambiar su historia personal. Bueno, quería conversar con usted, que conversáramos hoy acerca de eso, cómo avisora usted esta situación y bueno, independientemente de la política, ¿cómo cree usted que siguen estos días que siguen? Bueno, muchas gracias, Robert. La verdad que estoy encantado de estar contigo de nuevo. Bueno, hablando, diríamos, haciendo un acercamiento a lo que podría ser una agenda para el cambio educativo, desde lo que puede hacer efectivamente la Asamblea Nacional, concentrándonos en ese ámbito, porque es en definitiva lo que tenemos pues enfrente. Yo diría que habría que hacer en este momento, diríamos, habría que pasearse por la posibilidad de hacer dos cosas o moverse en dos ámbitos. Uno, en el ámbito de la denuncia. La Asamblea Nacional es un ente contralor y es un ente que tiene que mirar lo que ocurre en el sistema educativo y tiene que decir lo malo que se hace, y tiene que decirlo en voz alta y tiene que tomar algunas decisiones al respecto. Y lo bueno. Por supuesto, lo bueno, y ahí voy a lo bueno. Por supuesto que también tiene la Asamblea Nacional, no solamente por controlora, sino que es la que produce la información fundamental sobre lo que ocurre en el país, es la que de alguna manera es la veedora del progreso de la educación, es la que debe testimoniar que la educación progrese, que progrese el país, que progrese su economía, pero en particular la educación. Yo creo que, yo pienso que en ese sentido hay que hacer algunas precisiones. Respecto a lo que yo señalé inicialmente como la denuncia, le pongo ese nombre porque es más sonoro, pues, pero en realidad se trata de hacer los análisis, se trata de mirar las prioridades tanto para la acción como para lo que no debe repetirse, ¿verdad? Y una cosa fundamental es que la Asamblea Nacional tiene que actuar en contra de la conversión de la educación en una enorme máquina de politiquería, que es en definitiva lo que ha devenido en los últimos años. No es inadmisible que los ministros, como fue el caso del ministro Rodríguez, fuese presidente Héctor Rodríguez, fuese a la vez director, presidente, secretario general de la juventud del PSV, fuese director de la acción política fundamental del gobierno para monopolizar el Estado, que fueron las misiones, y a la vez fuese ministro de Educación. Y lo fuera en el momento en el cual el gobierno está y el Estado venezolano en pleno retroceso en cuanto a la atención de lo fundamental que es el crecimiento del sistema. Además, es absolutamente cuestionable, y eso no puede repetir en este país, o en todo caso la Asamblea Nacional tiene que actuar para parar eso, convertirse en un dique, en cosas como esa, como convertir al Ministerio de Educación prácticamente en una corporación para la campaña electoral del ministro Rodríguez en Bolívar. Convertir esa noble tarea de pensar la calidad de la educación, crear ese artilugio que se creó por todo el país, que se consultó a 7 millones de personas. La consulta educativa. La consulta educativa nacional, convertirla en el piso político para el lanzamiento del ministro Rodríguez y su viceministro como candidato
Andrés Eloy. Andrés Eloy. Eso es inadmisible, eso no puede seguir ocurriendo, eso no le conviene ni al propio status quo actualmente. ¿Qué hace eso? Entonces, yo para resumir, creo que es urgente que la Asamblea Nacional lo señale con voz alta, fuerte, con claridad y pidiendo la responsabilidad del caso, porque detrás de esa conversión del ministerio, de los dos ministerios, porque no he hablado del Ministerio de Educación Universitaria, eso absolutamente, ¿cómo es posible que sea ministro de CanTV, instalado en Barquisimeto, sea ministro de CanTV y a la vez sea agente, sea miembro del comando de campaña de varios candidatos? No, jefe de campaña en Lara. Jefe de campaña en Lara. ¿Cómo es posible? Eso no ha ocurrido nunca, ni en los peores momentos de la democracia venezolana. ¿Cómo va a ocurrir y cómo puede seguir ocurriendo? No, eso definitivamente tiene que ser, y eso es una tarea de Estado, una tarea nacional que la Asamblea Nacional debe jugar un papel importante junto a quienes fungimos como analistas, como examinadores del desarrollo de la educación, decirlo con voz clara y alta y ellos actuar en consecuencia. Porque además eso tiene mucho que ver con la función controladora de la Asamblea Nacional. Porque detrás de esa conversión, de eso, hay un chorro de dinero asociado a eso. Yo me imagino cuánto puede costar, cuánto costó la creación de la Federación de Estudiantes de Educación Media. Que fue otro aparato, fue otro dispositivo. Movilización de personas para hacer eso. Menores de edad en su Menores de edad violentando la LOBNA. ¿Cuánto costó eso? Es una masa de dinero que asusta lo que ocurrió. Lo que ocurrió con la creación de la Federación de Estudiantes Universitarios a manos del ministro de Educación Universitaria. ¿Cuánto costó eso? ¿Cuántos dineros se desviaron de la educación? La entrega a las tablets, la conversión de una cosa noble como el acceso de la gente a la tecnología con cosas concretas como son las tablets, etc. Convertir eso, chicos, en operativos, en operativos electorales. ¿Cómo podemos? Eso la Asamblea Nacional no puede permitirlo, que convertirse como una teoría, una tarea histórica del país y protagonizada fundamentalmente por la Asamblea Nacional. Bueno, eso tiene que ver con lo que nosotros queremos, por supuesto. Habría una enorme lista de cosas, pero no da el tiempo y eso quedaría para allá el ámbito académico, la contribución que podemos hacer nosotros desde la universidad, desde los lugares en donde se organizan los sectores académicos para que la gestión educativa del país sea mejor de lo que ha sido. Es bueno que la gente sepa, Luis, exacto, pensando en esa función contralora, en casi todos los parlamentos del mundo, la vocación del parlamento es precisamente controlar. En Venezuela, en los últimos 16 años, los ministros ni siquiera van a la Asamblea Nacional muchas veces, sino como un acto de formalidad, a veces entregan las memorias y cuentas hasta tarde, y nadie los interpela, nadie les pregunta, son ovaciones, son unos actos grotescos, proselitistas, que lo que hacen es hablar de que tenemos 2,5 millones de estudiantes, de que somos una potencia en educación, pero nadie, nunca ningún ministro de eso ha sido interpelado realmente para preguntarle, por ejemplo, al ministro Rodríguez cómo se perdieron más de 500,000 muchachos solo del sistema de educación bolivariana, que se dice en Venezuela que fue supuestamente la gran creación del régimen de Chávez, la gran exhibición, y esto es bueno que el mundo lo sepa. Nosotros tenemos años denunciando estas situaciones, pero un problema está en que si yo tengo una Asamblea Nacional que no cumple su trabajo, que renunció, que entregó su autonomía y nunca le preguntaron a un ministro jamás, no solo por esos detalles que tú señalabas políticos de la Asamblea que son gravísimos contra los niños y contra los adolescentes venezolanos y contra el pueblo venezolano, sino además que jamás entregaron cuenta, o sea, jamás pusieron enfrente de ellos una pregunta, una duda. ¿Cómo es posible que el PAE durara? Nosotros lo denunciamos reiteradamente con la misma 4 millones de personas. El PAE es el programa alimentario que se hace en Venezuela. Bueno, 4 millones de niños declaraban, 4,083,000, que es lo que era exactamente la cifra. Y lo curioso es que usted se leía 4 o 5 memorias y cuentas, y todas dicen exactamente el mismo número, o sea que es algo grotesco, Luis, también. Y cuando se hacen las cuentas, entonces resulta irrisorio, 6 bolívares,
$6 en un plato de por- comida. por persona. Ajá, entonces tú dices, bueno, ¿de dónde? ¿Qué ocurrió con estas cosas? Claro. Eso quedó registrado, afortunadamente, porque parte del trabajo del profesor Luis Bravo y del equipo que hemos tenido la fortuna en algún momento de acompañarlo, ha sido trabajar sobre ese seguimiento de esos datos. Ahora bien, lo que viene, profesor, Ok. lo que viene, ¿qué debería ser ahorita, por lo menos, vamos a enunciar por lo menos algunos aspectos claves que deberían hacerse en lo inmediato? Sí, claro, uno no Esta es... nueva Asamblea Nacional. Yo creo que la tarea concreta tienen que hacerla los diputados. Yo creo que ellos tienen la autoridad moral y las posibilidades materiales para hacerlo. Yo, diríamos, me permitiría sugerir, sin mucho ánimo de cuestionamiento si eso no ocurre, pero yo creo que eso sería pues una dirección importante, priorizar la restitución de la Comisión de Educación. Que Igual no del existe, ambiente, que fue igual eliminada. que fue integrada a una comisión de una suerte de totus revoluto. En el Desarrollo cual social no se se llama, atiende, está sí, no se mezclado atiende todo ahí. nada. Desarrollo social, infraestructura, todo. Es decir, Es una locura. prácticamente toda la acción social del Estado reunida. Un Estado complejo como el que tenemos los venezolanos. Esto, bueno, restituir eso, que es inadmisible que la actividad más numéricamente más importante, la que consume mayor cantidad de dinero de origen fiscal, sea un pedacito en la asamblea, además un pedacito absolutamente sin hacer nada, pues no, es importante restituir eso, y la ciudadanía tiene que actuar ahí porque la tarea de esa comisión de educación siempre ha sido, desde tiempos casi inmemoriales, el unir, el integrar la opinión pública a las tareas educativas del Estado, eso que podemos llamar el gobierno educativo, ¿no? Es una intersección, esa asamblea, esa comisión siempre ha sido así y así debe ser y debería ser siendo, por supuesto, mejorando algunos mecanismos, hacerla más abierta, hacerla más democrática, hacerla más, diríamos, de lo que pudo haber sido en Aprovechar el las nuevas pasado. tecnologías, aprovechar los nuevos Exactamente, recursos sí. para poder Hay llevar un posibilidad de registro, hacerlo, claro. un monitoreo nacional de Claro, todo lo que claro. ocurra, de las Y hoy- denuncias. y articularse al funcionamiento de las universidades. de la Articularse al UPED, sector privado, al sector claro, productivo. mucho más fácil. Empezar sería. a las universidades, Exactamente, empezar a cuestionar. Exactamente. Exacto. Y luego, el segundo elemento, yo creo que la Asamblea Nacional, además le toca, por lo que tú señalas, por la función de Contraloría, bueno, hay que poner atención a la información que produce el gobierno. Sí, la Asamblea Nacional tiene que estar atenta a los números que produce el gobierno, las informaciones que da el gobierno, sobre todo en materia de gasto. Es decir, es una función, es decir, recuérdese que la Asamblea Nacional puede perfectamente incluso interpelar a un ministro por una información que produce. Si se le puede preguntar, yo creo que la Asamblea Nacional tiene urgentemente que preguntar, bueno, ese 1.500.000 alfabetizados, es decir, tiene que comparar cuánto costó eso. Los Es 2,5 decir, millones de estudiantes universitarios, los que nadie los los ha visto, 2.600.000 que no estudiantes sabemos dónde están. universitarios, los 7 millones De la consultados consulta. en la consulta de la calidad educativa, e infinidad de cosas, las construcciones, los liceos que han construido el país. Sí, eso tiene que ser interpelado, eso tiene que ser interpelado. Si no puede seguir el país funcionando de esa manera en el cual cualquier persona se siente en la libertad de dar cualquier resultado. Porque además todo eso cuesta una enorme masa de dinero. Y eso es inflacionario, porque eso se llama gasto educativo. Y nosotros necesitamos aumentar la inversión educativa y minimizar el gasto educativo. Y una manera es así, controlando los números que se dan. Bien, profesor, yo lo voy a comprometer de una vez a que empecemos a trabajar duro sobre esto. Estas no van a ser unas vacaciones este diciembre, especialmente para todas las cosas que tenemos que preparar para esa nueva Asamblea Nacional, como sugerencia, con mucho respeto, pero también con mucha firmeza y con la experiencia
bueno, que nos precede. Yo le quiero dar las gracias, profesor, por estar acá nuevamente y, bueno, invitarlo y comprometerlo a que tenemos inmediatamente en lo siguiente, en enero, empezar con esos programas, hablar de qué es lo que tiene que pasar con esas leyes, de qué debería contemplar, en fin, cuál pudiera ser una hoja de ruta, porque humildemente nuestro aporte tiene que ser ahora en el bienestar y en el bien de todos los venezolanos, que es a fin de cuentas lo más importante.